Bien, jóvenes, vamos a continuar. Voy a ser muy rápido con la explicación. Ya en el video anterior les expliqué cuáles eran las partes de su línea de tiempo. Ahora lo que les voy a explicar de dónde vamos a sacar esos datos. Ustedes en su libro ya leyeron desde la semana pasada cuáles eran las ideas principales. Bien, nosotros debemos de tener en cuenta que estamos hablando de un panorama del periodo. Recordemos que un periodo es un lapso de tiempo que tiene un inicio y un final. En este caso, ¿cuál es o qué es lo que vamos a ver en este periodo de estudio del primer bloque? Que ya también les pedí que hicieran su portada, las culturas prehispánicas. Vamos a ver cuándo surgen, hasta dónde llegan esas culturas prehispánicas, cuando se da esa ruptura, ese cambio en la historia, cuando llegan los exploradores españoles, en este caso a estas tierras, recordemos Cristóbal Colón, y de ahí empieza un proceso que se llama de conquista. ¿Cuándo empieza la conquista? ¿Cuándo llegó Cristóbal Colón? ¿Cuándo cambia esa historia de las culturas prehispánicas? Y luego de ahí vamos a ver también el proceso llamado colonización de Nueva España. De ahí el aprendizaje esperado que ustedes deben de organizar por etapas, que son estas que están aquí, y cronológicamente. Cronológicamente quiere decir que debemos de respetar los tiempos, cómo se fue dando, qué pasó primero, qué pasó después. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que aprendan a recabar información del texto, no que copien solamente de una línea del tiempo que ya existe, sino que saquen la información de un texto y que vayan diferenciando cuál me sirve y cuál no. Bueno, entonces aquí por ejemplo tenemos un primer dato que nos habla que un señor que se llamó Paul Kirchhoff delimitó esta zona. Necesitamos ir leyendo para poder entender de qué zona me está hablando, ¿sí? Y si este dato me sirve o no para lo que yo quiero representar. En este caso, este dato no es tan importante. Entonces, ahí vamos a ir buscando párrafo por párrafo a dónde me está hablando de un dato. Aquí, por ejemplo, me está hablando de al caer Tenochtitlan. Ah, caray, ¿qué es eso de que se cayó la ciudad? ¿Cómo de que se cayó? Recordemos que hubo una guerra entre españoles y la ciudad o los habitantes de la ciudad de Tenochtitlan, que eran los mexicas. Hay una guerra en donde la ciudad es asediada, es rodeada por las tropas de españoles, apoyadas por otros grupos indígenas, y hay una guerra. La ciudad cae en manos de quién? De los conquistadores. Entonces hay que saber también interpretar. Es que entonces tenemos aquí un primer dato. ¿A qué me refiero con saber interpretar? Que nosotros vamos a cambiarle el sentido a la palabra. En lugar de decir caer la ciudad, ¿sí? Aquí yo ya lo escribí en este espacio, caída de la ciudad de Tenochtitlan. Igual ya lo resumí, quitar palabras que salen sobrando. ¿Cuándo fue eso? 1521. Ese dato yo lo voy a ir acomodando según corresponda a mi línea del tiempo, a la división del tiempo que yo ya le di. Más o menos eso vendría sucediendo aquí. Si ustedes se acuerdan que dijimos que aquí llegaba al año 1500. Bueno, pues entonces ese dato sería el que corresponde. Y así ustedes van a ir leyendo y sacando los datos. ¿Eh? En cada párrafo. Por ejemplo, aquí nos está hablando de un periodo formativo o preclásico en el año 2500 al 200. Aquí tenemos entonces otro dato. Y así se van a ir ustedes leyendo. Por ejemplo, aquí nos habla de la llegada de Cristóbal Colón. ¿En cuándo? En el año 1492. Esos datos ustedes los van a ir representando. Yo aquí ya le avancé un poquito. ¿Sí? El periodo, me habla del periodo preclásico, perdón. Entonces dice que comienza en el 2500 y termina en el 200. Yo le voy a dar 200 después de Cristo. Aquí, si ustedes observan, ¿sí? Cuando no me marca aquí el final, aquí sí me está marcando antes de Cristo. Cuando no me marca, quiere decir que es después de Cristo. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Ya se está terminando mi tiempo para poder grabar este video. Ok, espero que les sirva mucho de ayuda. Recuerden el texto, ir leyendo e ir sacando los datos más importantes. Va a haber algunos que se van a encontrar después. Ese es el orden cronológico que ustedes tienen que buscar. Primero vayan encontrándolos y después los van plasmando en su línea del tiempo según tantos correspondan. Ok, cualquier duda, estoy en el WhatsApp. Gracias, adiós.